El tema de hoy día se trata de nacer de nuevo. Vamos a nacer de nuevo y para eso nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo del 5 al 8. Amén. San Juan 3, 5, 8. Amén. Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a ver a quién Jesucristo le dijo que tiene que nacer de nuevo. Vamos a ver quién era Nicodemo. Nicodemo era una persona intelectual, era un estudioso, era una persona que era un experto en teología, era un religioso. Ese era Nicodemo. Entonces nosotros también podemos identificarnos con Nicodemo, que era un experto en teología y conocía muy bien las Escrituras. Pero él, escuchando de Jesús, quería conocerlo. Había escuchado, estaba ya tratando de buscarlo y cada vez que se acercaba a Jesús, él se veía cada vez más ignorante, veía y descubría las falencias que tenía él en todo lo que había sido educado, en todo lo que él había sido instruido. Él veía que tenía sed de ese conocimiento de Jesús y Jesús se convirtió en el maestro también de Nicodemo. Nicodemo es el prototipo de un hombre que siempre anda buscando la salvación. Muchos de nosotros también somos como Nicodemo. Venimos a misa todos los domingos bien cumplidos. Buscamos los grupos de oración. Otros, Nicodemo también iba a Juan 23. Nicodemo iba a Herederos del Cielo. Nicodemo venía a misa, se confesaba. Nicodemo también era esos católicos que comulgan. Hacía Nicodemo y buscaba por todas formas encontrar a Jesús. Iba a todos los grupos, iba siempre a misa, pero Jesucristo le dijo: tienes que cambiar toda esa estructura religiosa que tienes que echarla pues al tacho de basura y tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesucristo, que era un carpintero, le dice a una persona instruido, a una persona que era un pelucón, una persona que era un refinado, que tiene que cambiar esas viejas estructuras. Y muchas personas buscan a Jesús en una manera equivocada, lo buscan pues en la oscuridad, cuando Jesucristo es luz. Entonces, a veces hay personas que cometen delitos, que quieren robar un banco y se persignan. Piensan que Dios está ahí, piensan que Dios lo va a proteger. Entonces a veces buscan a Dios, pero buscan en otra manera, buscan en el lado oscuro, en un lado equivocado. Estas personas están mucho más perdidas que Nicodemo, ¿no? Nicodemo por lo menos frecuenta estos grupos de oración, pero realmente le falta lo que debe tener un católico renovado, que es la conversión. Porque nada vale que recemos todo el día, que Juanita se le pega 10 rosarios diarios, pero realmente su corazón no está convertido. O qué bien que toca este hermanito, pero realmente no está convertido. Entonces, ese es el Nicodemo, ese prototipo del hombre que siempre anda buscando dónde está Cristo. Entonces Nicodemo, en una de esas noches, escogió la quietud también de esa nocturnidad.
Nosotros también, a veces todo el día pasamos trabajando, estamos apurados, tratando de mantener a la familia. Y hoy en día, hombres y mujeres trabajan también mutuamente. No hay tiempo para Dios en el día, porque pasamos apurados, pero en la noche sí tenemos que hacer por lo menos lo que hizo Nicodemo, aprovechar la noche. Aprovechamos esa quietud y ahí podemos obtener un diálogo efectivo también con el Señor. Entonces, ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús? Bueno, yo te he estado observando y he visto en tu largo recorrido que tú has puesto señales, señas, signos de Dios. Entonces le dijo, estoy seguro que esos signos son de Dios y que tú eres de Dios. Asimismo, estos signos, señales, el Señor nos pone a todos los hijos de Dios estos signos. Precisamente, ¿para qué existen? Porque son invitaciones. Son invitaciones que Dios las pone en nuestro camino para que nosotros podamos seguirlas, para que nosotros podamos descubrir a Jesús. Lo mismo les pasó a Nicodemo. Como Nicodemo es un hijo de Dios, el Señor le puso también estas señales, estos signos. Así como viene aquí, si viene aquí la hermana Lorena, se le cae un cabello, yo lo tomo, lo llevo a hacer la prueba del ADN y descubrimos también a quién le pertenece ese cabello. Viene el hermano Gastón, pisa por aquí, levantamos esa huella con la gente de criminalística y descubrimos de quién es esa huella. Asimismo Jesús también puso ese señal, puso ese vestigio, puso también esa huella para que nosotros podamos buscarlo. Y Nicodemo se dio cuenta inteligentemente y también dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso lo dijo Nicodemo, reconoció que Jesucristo estaba con Dios, ¿verdad? Entonces, a veces hay estas señales equivocadas también. Hay señales que puede también hacer milagros, pero milagros también el demonio los puede hacer, ¿verdad? Hay personas que en este día, que es un día de una fiesta satánica, Halloween, mucha gente va a invocar a los demonios, mucha gente va a invocar espíritus malignos, mucha gente está desesperada por plata, otros están desesperados por sanarse y van a invocar a demonios. Entonces, en estas fechas comienzan también a verse los pactos también, pactos satánicos, y entonces el demonio tiene también poder para poder sanar a esa persona. El demonio tiene poder también para alimentar económicamente a esas personas. Entonces, la diferencia es que uno se ata al mal. Con el demonio nada es gratis y tarde o temprano le va a pasar una factura muy cara. Entonces, esa es la manera, tenemos que nosotros diferenciar las señales de Dios y las señales también del demonio. Las señales de Dios y estos signos de Dios se dan fácilmente, lo podemos reconocer, porque cuando estamos en un ambiente de oración, cuando estamos en alabanza a Dios, cuando estamos orando a Dios, puede también darse uno de estos signos, una de estas señales. Entonces se entiende que son de Dios, porque nosotros estamos alabando al Rey de Reyes, estamos predicando la palabra de Dios. Entonces son señales, son signos. Y Nicodemo recibe estos signos. Precisamente es la invitación de Jesús para que él pueda seguirlo. Entonces estas señales nos van conduciendo a Jesús, nos van conduciendo a Cristo, que es la palabra de Dios, que ha venido también a vivir entre nosotros. Entonces, en ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, Nicodemo recibe una clase magistral de Jesús, una clase que significa cómo debe ser el proceso
el cambio del individuo que tiene que seguir para poder alcanzar la salvación. Nicodemo, que era un fariseo refinado, muy seguro de sí mismo, con bastante confianza en él, ejercía pues la religiosidad. Tenía una religión muy legalista, era bien apegado a las leyes religiosas. Entonces Nicodemo en la sociedad era considerado realmente un verdadero modelo, un modelo de un verdadero judío. Entonces recibía clases de un carpintero, de un Jesús que le invitaba a que se deshaga ya de toda esa estructura religiosa para poder alcanzar la salvación. Entonces en San Juan capítulo 3, versículo 3, miren lo que Jesús nos dice. Te aseguro, Juan 3:3, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo quedó desconcertado. Nicodemo decía, tengo que cambiar mi manera de actuar, tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que hacer una metanoia para que cambie también mi manera de vivir. Entonces le dijo que tenía que cambiar para poder entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? Bueno, el reino de Dios está en San Mateo, capítulo 6, versículo 10, cuando el Señor Jesús, Mateo 6:10, el Señor Jesús nos enseña precisamente la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces Dios reina en el individuo cuando la persona se somete a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Entonces lo esencial en el ser humano es que reine siempre Dios, la voluntad de Dios, que se haga siempre la voluntad de Él y no la de nosotros. Entonces, ¿a qué se llama la conversión? La conversión precisamente está, y así comienza Jesús su evangelización. El reino ha llegado, arrepiéntase y crean en el evangelio. Entonces Jesús anticipa con el poder de Él a ingresar ya al reino de Dios. Y para eso se necesitan dos condiciones: el arrepentimiento, que es el rompimiento con el pecado, y también una nueva vida, siguiendo el evangelio. Y Pedro también hizo a colación en el día de Pentecostés, cuando él predicó y dijo, arrepiéntanse y háganse bautizar en nombre del Señor Jesús, para que así sean perdonados sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Ya, este proceso de conversión Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. Y San Pablo también hizo y escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que era esa conversión. San Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Y Jesús, en el Evangelio de San Mateo, decía, si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. ¿No? Eso decía Jesús. Por eso es que también en la iglesia, nosotros venimos a la iglesia y los que aplauden más son los niños. Y los padres
corrigen a los niños. No aplaudas, no hagan bulla. Los niños hasta danzan. Y realmente así tenemos que hacer, mostrar nuestro amor a Dios de una manera espontánea, de una manera sencilla, así como son los niños. Debemos de nosotros ser como los niños, ser espontáneos. Muchos de nosotros los corregimos para que no se porten así, ¿no? Nicodemo creía firmemente que con solo cumplir los mandamientos se podría obtener la salvación. Muchas personas viven erradas. Dicen, como yo no robo y yo no mato, yo ya estoy en el cielo. Creen que solamente tienen que cumplir esos 2 mandamientos. Entonces mucha gente vive equivocadamente. Así también Nicodemo pensaba igual. Solamente con cumplir los mandamientos ya voy a obtener la salvación. Entonces Jesús le dice que no es así. Y en Juan capítulo 3 versículo 5 dice: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús sostiene que para volver a nacer es indispensable el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué significa nacer del agua? Significa un proceso de purificación, un proceso de arrepentimiento de los pecados, no un remordimiento, sino un arrepentimiento. Entonces en el bautismo nosotros también podemos reconocer los pecados y aplicar también la salvación creyendo en Jesucristo. También dice en el Evangelio: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea que el hombre nace ya con el pecado original. El hombre ya nace con esa enfermedad espiritual. Asimismo reconocía el rey David en el libro de Salmos capítulo 51: en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros nacemos con el pecado, pero nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, sino que podemos cambiar con las fuerzas del Espíritu Santo, con el mismo Espíritu de Dios, porque ese Espíritu es el que provoca en nosotros el arrepentimiento. Entonces, a través de ese arrepentimiento nosotros vamos a ser nuevas criaturas. Y Jesús más adelante se vale también en una comparación y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así nosotros no vemos también esos huracanes. Ahorita hay un huracán Sandy en las costas de Estados Unidos, al este de Estados Unidos. Hay un huracán que mide como 3 kilómetros, como 3.000 kilómetros. Es un huracán tremendo. Nosotros no sabemos cuál es la causa, nosotros no sabemos cómo nace, pero nosotros sí estamos pendientes de todo lo que ha causado, todas las consecuencias, todos los desastres, y estamos pendientes de que hay miles de millones de dólares que ha causado un perjuicio también a esta hermana nación de los Estados Unidos. Entonces nosotros no vemos el huracán, pero sí vemos las consecuencias de ese huracán. Así es la obra del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Es una obra muy misteriosa también. Entonces, el Espíritu Santo interviene en nosotros para poder tomar y poder tener ese cambio radical en nuestras vidas, para poder ser nuevas criaturas, para poder ser esos hombres nuevos y a despojarnos también de esas vestiduras antiguas manchadas por el pecado.
Y San Pablo escribió también sobre la conversión. El que está en Cristo, nueva criatura. Lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Entonces Nicodemo quedó perplejo, ¿no?, ante la exposición de Jesús que le indicaba el camino a la salvación. Entonces tenía que echar abajo toda esa estructura antigua, toda esa estructura caduca que él tenía, todo ese legalismo, y que lo podría hacer por medio del Espíritu Santo. Precisamente presenta a un Nicodemo muy pensativo, a un Nicodemo que no se convirtió en ese momento, pero sí invitó a la reflexión todo este proceso de esta conversión. Nicodemo le comenzó a preguntar a Jesús, ¿cómo puede ser eso? Una pregunta espontánea, y que Jesús no se entendía cómo Nicodemo, siendo un experto en escritura, siendo un estudioso en teología, pero desconocía también este nuevo nacimiento, el nacimiento precisamente del agua y del Espíritu. Entonces Jesús sirvió de esta imagen del viento. De esta manera misteriosa actúa también el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para poderlo ejemplificar más, Jesús se sirve de la imagen de una serpiente de bronce para aclarar también el sentido de su muerte en la cruz. Jesús le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Entonces, en el juicio de Dios, el pueblo de Israel fueron liberados, fueron puestas unas serpientes venenosas que aparecieron y comenzaron a morder a todas esas personas que estaban en desobediencia. Previo a eso, Dios le dijo a Moisés que fabricara una serpiente de bronce y que la eleve, que la coloque en lo alto de un palo, y todo aquel de que pueda ver a esa serpiente iba a ser sanado, ¿verdad? Todos los que hayan sido mordidos por algún reptil, ve la serpiente, inmediatamente actúa un antídoto. Solamente con ver la serpiente de bronce levantado en un palo, levantado por Moisés. Entonces a eso se refiere Jesús, se refiere a esa serpiente de bronce, y es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Eso está en San Juan capítulo 3, versículo 14. Esto es que no hay otro camino para la redención del hombre. Jesucristo en el huerto de Getsemaní hace la oración: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesucristo suplica a su Padre para tratar de decirle que si existe otro método para poder cumplir su misión. Pero no hubo ningún otro método. Entonces muchos de nosotros no entendemos a Dios. ¿Cómo es posible que a nuestro Hijo pueda ser así salvajemente crucificado, verdad? No entendemos porque no estamos en los pensamientos de Dios. Entonces es algo incomprensible para nosotros. Y eso es lo que quiso decir Jesús. Tal vez cambiar de método para poder cumplir esa misión. Entonces en Juan capítulo 12, versículo 32,
San Juan 12:32. Jesús dijo también, cuando yo sea levantado, Juan 12:32, cuando yo sea levantado, atraeré todos hacia mí. Bueno, es que por medio de la cruz de Cristo ha manifestado su amor hacia nosotros. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que muera en la cruz, para que muera como un delincuente muy peligroso. Y por medio de su sangre ha limpiado los pecados de toda la humanidad. Bueno, y es la cruz de Cristo que fascina al mundo. Es la cruz de Cristo que fascina con su amor y es la que nos conquista a todos. Por eso que la conversión lleva a un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, comienza al pie de la cruz de Cristo. Cuando la persona comprende la gravedad del pecado, cuando la persona se arrepiente y cuando la persona reconoce el sacrificio de Jesús por salvarnos. Entonces muchos de nosotros ya hemos sido mordidos por estas serpientes, ¿verdad? Por la serpiente del pecado. Ya nos ha mordido también, pero nosotros tenemos que también ver la cruz de Cristo levantada para también ser sanados. La cruz de Cristo va a ser nuestro antídoto espiritual. Entonces, el pecador ante la cruz, lo primero que tiene que hacer es reconocer su pecado y también acudir a Jesús, acudir a Jesús para que nos limpie y nos purifique por medio de su sangre preciosa. Ya, y la salvación es para todos, pero ¿por qué la gente no se salva? Porque simplemente no cree. La salvación es para todos, pero solamente creer en Jesús hace ya efectiva la salvación. En San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, para que todo el que crea en Él, Juan 3, 16, para que todo el que crea en Él no se condene, sino que tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces Jesús murió por todos nosotros, Jesús murió por todo el mundo, Jesús murió para que todos nos salvemos, pero no nos salvamos todos, porque algunos no hacen efectiva también esa salvación. Entonces tenemos que confiar en Jesús, creer en Jesús, que es tener la confianza total en Él. Entonces, para ingresar al reino de Dios tenemos que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y es que la cruz, uno queda impactado ante la cruz de Jesús, uno queda anonadado, uno queda impresionado porque se demuestra el amor de Él. Y el primero que quedó atrapado por el amor de Jesús, impresionado por Él, fue un delincuente muy peligroso que le dicen el buen ladrón, ¿no? El buen ladrón se quedó impresionado de ver a Jesús en la cruz, se enamoró de Jesús. Entonces se quedó fascinado, y es que el buen ladrón no lo vio con ojos humanos, lo vio con ojos de fe. Imagínense una persona al lado de un crucificado, una persona que destilaba por los poros sangre, una persona que ha sido flagelado, una persona que está con sangre por todo su cuerpo. Era muy difícil pensar que Él era Dios, era muy difícil pensar que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Pero sin embargo, un delincuente muy peligroso que fue crucificado al lado de Él queda impactado por un Jesucristo que está crucificado. Miren, muchos de ellos lo vieron a un Jesucristo sangrante,
un Jesucristo debilitado, un Jesucristo derrotado por estar en la cruz. Pero este ladrón, este delincuente muy peligroso y avesado, que también estaba agonizando al lado de él, no lo veía crucificado. El buen ladrón veía a un Jesucristo resucitado, a un Jesucristo lleno de vida, un Jesucristo que estaba lleno de gloria, sentado tal vez a la diestra de Dios. Entonces así tenemos que ver las cosas, como ese buen ladrón que realmente sí fue un buen ladrón porque se robó el reino de los cielos. Entonces, con esa óptica tenemos que ver las cosas, con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Consiste en la vida de Dios, en la vida de amor, de justicia, de gozo y de paz. Este momento de la conversión, mucha gente y muchos teólogos lo llaman el momento espiritual de la justificación. Muy bien, mientras en este día el demonio anda alborotado, el demonio quiere, en vez de que te arrepientas, que tengas remordimiento. El demonio quiere, en vez de justificarte, quiere acusarte, quiere que te sientas mal, quiere que te sientas culpable, y el demonio te señala con el dedo para que te sientas culpable, para que te sientas angustiado y para que te sientas deprimido. Todo lo contrario con Jesús. Mientras tú haces cosas malas, mientras nosotros andamos de pecado en pecado, atrás de nosotros está Jesucristo, no para acusarnos ni para señalarnos con el dedo, sino más bien para justificarnos. Así también tiene que ser el trato entre hermanos y entre esposos, no reprocharse uno al otro, porque eso ya es una actitud del padre de la mentira. Nuestros hermanos en Cristo, los herederos del cielo, no estamos para acusar a nadie, sino estamos para justificarnos a nosotros mismos, tratar de justificarnos. ¿Por qué? Porque para eso murió Jesucristo, para justificarnos a nosotros. Pero no todo es vida eterna, también existe y también se menciona a la condenación. Entonces Jesús puntualiza también en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, y habla también de esa condenación. San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De esta manera Jesús también muere por todos, muere por todo el mundo, muere por la humanidad. Y muchos no se van a salvar porque no han hecho efectiva esa salvación. Entonces nosotros tenemos que hacer esas noches que Jesús se reunía con Nicodemo, así también nosotros aprovechar la quietud de esta nocturnidad para podernos entrevistar con Jesús. Jesucristo no lo cuestionó a Nicodemo, Jesucristo no lo obligó a Nicodemo, Jesucristo no le dijo: hey, tú pecador, ni nada, nunca lo reprochó, lo trató con dulzura y le explicó. Entonces Nicodemo tuvo un lento camino hacia la conversión. Muchas personas pensamos que por venir a un retiro, por ir a un seminario de vida en el Espíritu, ya la persona va a cambiar. A veces esta conversión, es necesario pasar por un largo recorrido. Así también Nicodemo inició también un lento camino hacia la conversión. Miren que nosotros en fe estamos hablando de Jesucristo. Nicodemo estuvo conversando con él,
con la persona de Jesús, con el Hijo de Dios. Estaba frente a frente, viendo las señales, viendo los vestigios de Jesús, los signos de Dios. Y sin embargo, él demoró un proceso de conversión. Entonces, con mayor razón, nosotros, con mayor razón, nuestros familiares, también se pueden demorar también en este proceso de conversión. Entonces, Nicodemo comenzó a defenderlo a Jesús en el Sanedrín, en la reunión de todos estos religiosos, pero la defensa hacia Jesús era una defensa muy tímida. Primero comenzó a defenderlo, pero poco a poco estuvo con Jesús, inclusive estuvo el viernes de la crucifixión, salió valientemente a ver a Jesús y estuvo todo el tiempo con él en la cruz. Entonces ese mismo día comenzó a demostrar su fe en el Señor y tuvo que ver a un Cristo resucitado, un Cristo ofrendado por amor para poder reconocer realmente Él, y pudo haber sido en ese momento una nueva criatura. En ese momento que vio a Jesús en la cruz fue el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Y Nicodemo se convirtió en una nueva criatura y todo el viejo Nicodemo quedó ya atrás, quedó en el pasado. Y así tenemos que actuar como Nicodemo, ¿no? Ver todas estas señales, todos estos signos de Dios, porque estos signos los pone Dios precisamente a la gente que ama, a la gente que quiere que se acerque, a la gente que lo busca. Y después, para encontrar a un Jesús, escuchar con Él y para ser perdonado y salvado. Así también nosotros tendremos un nuevo nacimiento y para poder ser ya esos cristianos, esos católicos aficionados, esos católicos que solamente venimos a veces en Semana Santa nomás. Hay católicos que solo vienen en Navidad, vienen a misa y vienen a veces a fin de año, pero es por buena suerte para que les vaya bien el próximo año. Entonces son unos católicos aficionados. Descubremos a Jesús así como Nicodemo lo descubrió, para poder realmente ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero católico ya renovado en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ponemos de pie, hermanos. Gracias, Jesús, por esta noche. Gracias, Jesús, por estos hermanos que han venido a este encuentro de oración a compartir lo más sagrado y lo más dulce al mismo tiempo, que es tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme tener amor hacia tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí presente, por escudriñar también tus santas escrituras y porque estás presente en mi corazón y en mi mente. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has revelado que adentro de cada uno de nosotros existe también un Nicodemo que ha pasado buscándote durante mucho tiempo. Un Nicodemo que desde pequeñito he estado asistiendo a las misas, he estado leyendo tu palabra, pero no sabía que tenía el poder para poder transformar también vidas. No sabía que tu palabra tenía el poder para poder transformar mi corazón. No sabía que existía un Espíritu Santo con un poder para transformar también mi manera de pensar. Gracias, Señor Jesús, por haberme dado esta revelación,
porque así también como Nicodemo, quiero también echar abajo todas estructuras religiosas antiguas para poder dar paso a una verdadera conversión. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí presente con nosotros, porque en fe sabemos que estamos aquí junto con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de Jesús y la mismísima Madre de Dios. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí presente. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí junto con nosotros, porque tú eres nuestro invitado especial.